Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Adrián Peña, me da mucho gusto saludarlos. Seguimos con la cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a punto de concluir las actividades de su segundo día, y en Elementos tenemos todos los detalles para compartírselos. Y me da mucho gusto también saludar a Verónica Sánchez. ¿Cómo estás, Vero? Gracias, Adrián. También para mí es un gusto poder saludar a todo nuestro público que está pendiente de esta transmisión especial, de este desborde de libros y de actividades culturales. De verdad que acercarse a la Feria Internacional del Libro es la posibilidad de tener toda una amplia gama de actividades, de eventos, foros, encuentros, presentaciones de libros, firmas de libros. Venía ahorita justamente pasando por los pasillos, estaba Neri Vela, imagínate, el primer astronauta mexicano en ir al espacio, firmando los libros, Enrique Vilamatas. Es impresionante, no te imaginas a quién te vas a encontrar en los pasillos. Tantas personalidades y encontrártelas al lado de ti, o a lo mejor a veces hasta en el baño, ¿no? Es increíble. Es todo un mundo de posibilidades y algo que cambia también la perspectiva de ver las cosas, ¿no? Así es. A ver, este es el segundo día, así que todavía tenemos bastante tiempo para quienes no han tenido la oportunidad de visitar Expo Guadalajara. Vénganse con nosotros en esta 29ª edición ya de la feria. Pues iniciamos con la información, Vero. Esta noche el escritor Jonathan Franzen presenta su más reciente novela de título Pureza. Esta mañana ofreció rueda de prensa y esto fue lo que compartió. La sociedad actual tiene miedo a relacionarse y enfrentar situaciones comunes como tener pareja, sobre todo en los jóvenes, por el mal uso de las redes sociales y el Internet, lamentó el escritor estadounidense Jonathan Franzen. Entonces, los que empezaron a utilizar esa tecnología cuando tenían 13 años, ahora ya tienen unos 23, 25 años. Y a mí me parece que vale la pena estar con vida simplemente para poder llegar a ver qué sucede cuando esa generación tenga que hacer cosas de adultos. En el marco de la FIL Guadalajara presentó su más reciente novela titulada Pureza, de la editorial Salamandra, que aborda la historia de una muchacha con el mismo nombre que el protagonista de Grandes Esperanzas de Dickens, Purity Pip Tyler, que al salir de la universidad se esfuerza en ser fiel a sí misma y regir su vida de acuerdo a unas bases a las que no quiere renunciar. Su novela la escribió tiempo después de visitar Alemania en la década de los 80. Entonces, me quedé pensando en esas historias que había escuchado cuando estuve en Berlín, y dije, tengo que escribir eso porque son historias muy buenas. Y es un hecho histórico. De hecho, lo que hace el personaje Andreas Wolf en Purity para que lo saquen de la sociedad de Alemania del Este, hubo un poeta joven que lo hizo de la vida real. Jonathan Franzen es autor de Las Correcciones, libro ganador del National Book Award, que ha vendido 2.8 millones de ejemplares en todo el mundo. Con imágenes de Luis Gerardo Hernández, Mabel Anaya Ortega, C7 Fil. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Bueno, Vero, fuiste una de las afortunadas que acudió a la inauguración del Salón Literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Salman Rushdie, el autor de esta controversial obra Versos Satánicos, ¿no? Así es. Esta mañana, como bien lo dices, en el foro, en el Salón Juan Rulfo, se llevó a cabo esta conferencia que inaugura justamente ese espacio, una conferencia muy interesante y muy esperada, porque se rumoraba que quizá no vendría o cancelaría su participación en la FIL por el tema que, muchos de ustedes ya saben. Al momento de escribir esta obra Versos Satánicos, el gobierno musulmán lo amenaza con la fatwa, esta amenaza de muerte, pena de muerte, y por mucho tiempo estuvo ocultándose de las autoridades y demás. Sin embargo, estuvo presente el día de hoy. De verdad es que dio un speech, un discurso impresionante. Estuvo, por supuesto, ahí presente varias personalidades muy interesantes y cientos de escritores y de fanáticos de una de las personalidades literarias más importantes de nuestros días. Que además venía de recibir la medalla Carlos Fuentes. Por cierto, en esta siguiente nota, si te parece, Adrián, vamos a verla. Tenemos todos los detalles. Uno
de los novelistas más importantes de nuestra época y autor de obras como Los versos satánicos e Hijos de la medianoche, abrió el Salón Literario de la FIL con una prestigiada conferencia salpicada de humor. Se trata de Salman Rushdie, quien después de 20 años regresa a Guadalajara a engalanar la FIL. Previo al acto, Rushdie recibió la medalla Carlos Fuentes de manos de Silvia Lemus, viuda de Fuentes. Rushdie expresó: Antes que nada, quiero decir que estoy feliz de ser parte de este evento, en recuerdo de mi buen amigo Carlos Fuentes, y ver otra vez a Silvia. Pasamos muy buenos momentos hace 20 años con Carlos. Mi recuerdo con él es muy bueno. No está muy claro del todo por el tequila que tomamos en aquella ocasión. Entre lo más destacado de su discurso, donde cientos de lectores y admiradores se dieron cita para verlo, el indio, nacionalizado británico, compartió algunas de sus historias que escuchaba de su padre antes de dormir. Cuando era un niño, junto antes de ir a la cama, mi padre me contaba historias, las repetía y recreaba en una cantidad de situaciones que lograban maravillarme. De entre ellas destaco las historias de Sherezada. Uno de los temas que manifestó el escritor fue su teoría de que Sherezada quizás fue una asesina. Así fue como el talentoso fabulador marcó la historia de la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, C7 Film. Se presentó el libro La neta de las drogas de Marta Reynoso, donde a través de relatos busca acercar sobre todo al público joven a conocer la causa del consumo de estas. Con el enriquecimiento de los comentarios de especialistas en diversas áreas, fue presentado bajo el sello Trilce Ediciones el libro de Marta Reynoso, La neta de las drogas, mediante el cual propone un acercamiento a este mundo e informar a los niños y jóvenes principalmente sobre la relación entre las drogas y el ser humano, explicó su autora. El libro da esa información, ¿sí?, de cómo esta relación es algo que se gesta en la historia del individuo, y también que este libro lo considero fundamental y básico para que lo puedan leer todos los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los presentes fue el diputado local de Jalisco por el Distrito 11, Pedro Kumamoto, quien habló del tema desde su perspectiva como joven y no como servidor público. Somos el grupo más vulnerable, pero también no solamente somos más vulnerables, sino probablemente somos el que tenemos más dudas. Y también somos el grupo que somos más criminalizado alrededor de su uso, de su consumo o de su abuso, pero también de los supuestos que recaen en nosotros. Es decir, y lo viví en carne propia, un joven es un irresponsable, un joven es alguien que no se le puede delegar una tarea, un joven nada más puede estar haciendo cierta cantidad o cierta calidad de cosas que la adultez considera que es cierto. Y eso, queridas amigas, queridos amigos, es mentira. Las y los jóvenes estamos aquí para demostrar y para construir una reivindicación social que toca a todas las clases sociales, pero también toca a todas las edades. Otros que se reunieron para esta presentación y compartieron su punto de vista fueron el psicoanalista jalisciense Raúl Páramo Ortega, el director de México Me Necesita Juan Pablo Pérez Solórzano y Débora Holtz, directora de Trilce Ediciones. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, C7 Film. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Bueno, y para celebrar 100 años de la publicación titulada Los de Abajo, escrita por el autor Mariano Azuela, el Fondo de Cultura Económica lanzó una edición conmemorativa, la cual se presentó esta mañana en el Salón Mariano Azuela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta edición especial estuvo a cargo del historiador Víctor Díaz Arciniega y ofrece un lenguaje muy de la época y una voz muy apegada a la que originalmente Azuela imprimió a sus personajes. Azuela dio a conocer su novela en 1915 a través de entregas al periódico El Paso del Norte durante 2 meses y se dice que cobró en dólares. Se hizo una edición en formato de libro con un tiraje masivo de 2,000 o 3,000 ejemplares. La presentación de esta edición tuvo los comentarios de Sergio González Rodríguez, el propio Díaz Arciniega y Daneto
Torres, quien dijo lo siguiente. Siempre tenemos una idea un poco maniquea, un poco idealista de los de abajo como la gran novela, pero realmente ¿qué pasó en sus orígenes? ¿Qué es lo que pasó con esta novela cuando surgió? A mediados de los años 20 y con la llegada del caudillismo, la aparición de una serie de obras narrativas que representaban escenas de la Revolución parecía una anécdota más en la historia literaria de México. Nadie pensaría que una controversia periodística iniciaría uno de los fenómenos literarios más significativos y que más influencia cultural han tenido en las letras mexicanas del siglo XX. Y también hoy quedaron formalizadas las actividades de la Cátedra Itinerante México-Reino Unido mediante la firma del Memorándum de Entendimiento en el Salón Elías Nandino de Expo Guadalajara dentro de la Feria Internacional del Libro. Participarán 12 universidades mexicanas e igual número del país invitado de honor a la FIL 2015. Con su creación se pretenden llevar a cabo actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común, así como promover la cooperación entre académicos e investigadores de ambos países. Presidieron el acto el maestro Izcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, el embajador de Reino Unido en México, Duncan Taylor, el embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering, la doctora Marta Navarro Albo, directora general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Débora Bull, en representación de las 12 universidades extranjeras, además de representantes de algunas de las universidades firmantes. Bien, y con esta información hacemos una breve pausa. Esto apenas inicia, tenemos toda una parrilla de notas que mostrarle, de información de todo lo que ocurrió a lo largo de este domingo 29 de noviembre, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Regresamos. Así es, no se pierdan también a nuestros invitados. Muchas gracias, estamos ya de regreso transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición 29 y los pasillos siguen inundados de gente, de familias, a pesar del horario. Todavía la gente está comprando y aprovechando lo mejor de esta Feria del Libro. Tenemos mucha más información, les comento que nuestra compañera Mabel Anaya conversó con la escritora Bárbara Jacobs, esto sobre su libro La Dueña del Hotel Poe, esto más adelante, así que no se lo pierda, estaremos platicándole todos los detalles, Adrián. Así es, pero antes de esto vamos a información de CONACYT. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. sucedió. El crecimiento tecnológico y científico de nuestro país es impulsado desde hace 45 años por una institución que busca mantener el crecimiento de la ciencia y la innovación, por lo que encabeza la formación de científicos gracias a un sistema de becas que abarca toda la República Mexicana para poder promover el talento científico. Muestra de ellos son los más de 50,000 becados en posgrados en universidades nacionales e internacionales que actualmente gozan de los beneficios que otorga el CONACYT y que forman parte de las 350,000 becas que el instituto ha otorgado durante estos 45 años de vida. Además que en la actualidad el Sistema Nacional de Investigadores cuenta ya con 25,000 miembros, a la vez que los proyectos que apoya en materia de investigación son de gran trascendencia para el país rumbo a una mejora tecnológica para afrontar los retos de la era del conocimiento y la tecnología. Una aportación al crecimiento nacional que destacó el rector de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla. En un principio y por muchos años, de los miembros del SNI, siempre se concentró la mayoría de ellos en las instituciones del Distrito Federal. Por muchos años, la mayoría de investigadores estuvieron ahí. Sin embargo, ya tenemos varios años en los cuales todos los investigadores nacionales juntos del resto del país suman una mayor cantidad que los del Distrito Federal. Enhorabuena, eso es una muy buena noticia, no porque tengamos algo que disputar, sino porque necesitamos ciencia y tecnología en todo el país. Con imágenes de Luis Gerardo, para Elementos, Gloria González. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco.
Continuamos transmitiendo desde la Expo Guadalajara, Feria Internacional del Libro, en su edición número 29, y ahora quiero saludar y darle la bienvenida a Raquel Castro, escritora, una de las autoras que participa en el libro El Festín de los Zombies al Ataque, publicado por Océano, ¿verdad? Es Festín de Muertos. Festín de Muertos. Sí, y fíjate, yo lo que hice fue antologar entre un escritor que se llama Rafael Villegas y yo. Invitamos a los 18 autores y los convencimos de hacernos cuentos de zombies para poder crear esta antología. Perfecto, que me gustaría que me platicaras, pues, cuáles serían las características de los zombies mexicanos, ¿no? Porque es un libro 100% mexicano, sí. Las historias se sitúan en México. Fíjate, yo creo que para nosotros, para Rafa y para mí, eso era lo más importante. Sabíamos que hay muchos zombies, sobre todo en Estados Unidos, ya súper cliché, Inglaterra, ¿no? Sí, exacto. Y una de las cosas que nos preocupaba o que nos parecía chocante es que parece que los zombies gringos, la mayor preocupación es la pérdida de la comodidad, ¿no? Ves series de televisión donde la gente se queja, ay, llevamos 3 días sin bañarnos, no hay agua, ¿no? No podemos comprar cosas en el mall. Y esa no es la realidad mexicana. Hay colonias aquí donde pasan semanas sin que haya agua y nuestra realidad es otra. Entonces, justamente lo que le pedimos a los autores es que fuera a través de sus propios intereses, sus miedos, sus obsesiones. Y lo que notamos es que, a diferencia de en el zombie de otros países, hay mucho humor. Un humor muy a la mexicana, claro. Digamos, burlarnos de la muerte, de las desgracias, de las cosas que nos pasan, un humor muy negro. Pero también un interés en hablar de los temas sociales que están pegándonos todos los días, pero a través de este tamiz, ¿no? De esta otra parte del horror. O sea que en nuestro país difícilmente nos asustaría un zombie. Exactamente, ¿no? Como que, de hecho, algunos de los cuentos tratan de eso. Un chavo que está entre irse a la escuela o salvar el mundo y dice, es que tengo clase dentro de 10 minutos, ¿qué hago? Es un cuento de Jorge Luis Almaral que está muy fresco, muy bonito. Y otros donde el problema de los zombies se suma a la violencia del narco o de los feminicidios. Y lo que me encanta es que los autores logran hablar de estos temas con un humor muy negro, pero al mismo tiempo muy respetuoso de lo que está pasando en el país, como que es algo que sí sienten y que transmiten como tú igual, como lector, ¿no? En lugar de que sea el autor desde arriba diciéndote, yo te voy a decir cómo vivir, te dicen, yo también lo estoy viviendo. Una manera muy, muy diferente de, pues, a lo mejor explicar o narrar lo que sucede día a día, ¿no? En nuestra sociedad, pero claro, muy distinta, o sea, ¿no? Que esa es una cosa bien padre con estas historias. Mira, te enseño la portadita que está bien buena, ¿no? Que en México tenemos un día a día muy complicado. Y a veces pensamos que el horror es darle la espalda a la cotidianidad o a los horrores que vivimos, ¿no? Ay, la ciencia ficción, es evasión, decimos. Pero cuando ves este tipo de libros, este tipo de cuentos, descubres que no es evadir, sino ver desde otro ángulo, quizá un poco más lúdico, pero no por eso menos crítico, todas las cosas que nos están pasando. ¿Y crees que el género zombie ya puede ser tal cual un género? Yo creo que sí es un género ya, o... Fíjate, yo creo que el zombie es un pretexto o una herramienta para hablar de otras cosas. Por ejemplo, en la antología tenemos cuentos que podríamos decir son de horror o son cómicos o alguno que hasta es de romántico, digamos. Y el zombie viene a ser una herramienta para hablar de esos temas o un pretexto. Y yo creo que justo por eso no se agota. Porque si todos los cuentos fueran de tu típica historia de 10 sobrevivientes que van corriendo y se muere uno y luego otro, qué aburrido, ¿no? Sí. Pero aquí no es tanto un género, sino un pretexto para hablar de las obsesiones que tiene cada autor. Que hay que resaltar también que Océano está apostando mucho por el cuento y por el cuento de autores mexicanos, ¿no? Sí, que esa es otra cosa muy padre, que si no te gustan los zombies, de todas formas esta antología te puede gustar porque te muestra 18 autores mexicanos que están en activo, que están muy interesados en hacer cuento bien hecho y sirve como un escaparate de lo que hay en el país. Entonces, el zombie es una opción, el horror es una opción, pero simplemente leer autores mexicanos es otra opción. Y la verdad es que Océano respaldó el proyecto
con muchísima pues buena onda, ¿no? Con mucha fe en nosotros, y le ha ido muy bien, la gente está muy interesada. Sí, ya fue muy en leerlos. reseñado por varios booktubers, ¿no? Sí, les gusta, y eso es padrísimo, que lo lean los jóvenes, para mí es lo mejor que puede pasar. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Raquel Castro, qué agradable platicar contigo y tu visita. Muchas gracias a y ustedes. hay que invitar a la gente que visite Océano para que sí, en el lea stand el Festín de Océano, de Muertos, ¿no? y en todos lados. Perfecto, Sí. pues muchas gracias por estar con nosotros, y a usted lo dejamos con más información. Un fenómeno como el que vivieron los musulmanes en el Medio Oriente o en Alemania con los nazis es lo que podría convertirse la comunidad latina en Estados Unidos si Donald Trump llega a la presidencia, lamentó el exalcalde de Los Ángeles de ascendencia mexicana, Antonio Villarraigosa. Donald Trump, pues es un payaso, es un actor de la televisión real, dice las cosas que entran en su cabeza sin pensar, sin hecho. Un líder tiene la responsabilidad de reunir a la gente. Él está usando el mexicano y la migración como un chivo expiatorio. El deportar a 11 millones de indocumentados traería más problemas económicos que beneficios, dijo. La deportación de 11 millones nos va a costar en una década, porque va a durar una década para deportar tanta gente, ¿no? 2.6 trillones de dólares, no 1,000 millones, trillones de dólares. Sacar el indocumentado de la oscuridad al sol, darle un camino a la ciudadanía, nos va a dar 1.5 trillones de dólares después de una década. Entonces, lo que él está planteando nos va a dañar económicamente, no nomás socialmente. En su visita a la FIL Guadalajara ofreció una conferencia sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, derechos humanos y ciudad fronteriza. Además, adelantó su intención de contender a un nuevo cargo público en la Unión Americana. Con imágenes de Luis Gerardo Hernández, Mabel Anaya Ortega, C7 FIL. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Bueno, y a 30 años de que el astronauta Rodolfo Neri Vela se convirtiera en el primer astronauta mexicano y segundo en Latinoamérica en viajar al espacio y formar parte de una misión en el transbordador Atlantis, presentó en la FIL el libro Comunicaciones por Satélite. El astronauta mexicano durante la presentación dijo: no puedes quedarte con tu viaje al espacio realizado hace 30 años y después no hacer nada. El libro está hecho por personas que de alguna manera han trabajado en la docencia y la investigación sobre satélites. Es el único libro disponible en español sobre esta materia. También decir que esta nueva edición del libro Comunicaciones por Satélite, que fue publicado originalmente en el 2003, fue realizada por la editorial de la Universidad Veracruzana, a la que se dio derechos de autor y cuyo director, el maestro Edgar García, acompañó al viajero durante la presentación. El libro tiene varios coautores, además de Neri Vela, como Salvador Landeros Ayala, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y Luis Porragas Beltrán, profesor de la Universidad Veracruzana. Ahí está la información y bueno, como bien comentábamos, hace un rato estaba justamente firmando este libro en estos pasillos de la FIL. Todo un personaje, ¿no? También ya hemos tenido oportunidad de platicar con él en Campus Party y él ha expresado mucho, pues él considera que no se le da el lugar a la ciencia que merece en nuestro país, igual a personajes como él, pero pues digamos que es un luchador constante por darle su lugar a la ciencia en nuestro país. Y mira qué interesante lo que dice, no puedes quedarte solamente con ir al espacio y después no hacer nada. Hay mucho más y eso se trata, ¿no? Estas conversaciones tan intensas con personalidades como Rodolfo Neri Vela. Vamos a una pausa, Adrián. Así es, pero tenemos mucha más información y más invitados. Los invitamos a que nos tuiteen con el hashtag C7FIL. Regresamos. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredito Romano, soy ilustrador, soy monero
La lectura para mí representa algo muy importante, creo que es básico, sobre todo porque es educativo, es imaginativo, fomenta la creatividad, fomenta la imaginación y además nos hace la vida un poco más agradable. Y la verdad, pues leer educa, cultiva y hace crecer a uno como persona. Quiero hablar sobre uno de la serie de libros. Y aquí traigo un ejemplo de los libros que me han cautivado a lo largo de la vida. Este se llama Sangre y Oro, las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y pues todos los libros de las crónicas vampíricas, desde Entrevista con el vampiro hasta el último que he logrado leer, pues me han cautivado la atención porque me llevan a distintos mundos, distintas épocas, aprovechando la misma figura del vampiro que es eterno, ¿no? Entonces que va de una etapa a otra. Todo empieza con un libro que se llamó Entrevista con el vampiro, que fue hecho película. La película pues obviamente no tiene mucho que ver a veces con la historia original, pero pues vale la pena. Es el vampiro Lestat que convierte al vampiro Louis y pues se desarrolla una serie de cosas. Entre ambos vampiros convierten a una niña que es Claudia. A raíz de sus tres personajes vienen a surgir otros personajes secundarios que poco a poco, conforme va avanzando la trama, van tomando algo de importancia, o tal importancia que incluso fueron merecedores de libros únicos para cada personaje que en un principio fue secundario, ¿no? Se habla de la historia de los vampiros por sí mismo. Son libros que hablan de un personaje en una época determinada o en varias épocas determinadas en un solo libro. Anne Rice es una autora muy descriptiva. Ella describe desde el vestuario, desde el escenario, desde la época, y pues te traslada de una manera muy fácil de una etapa a otra de la existencia del mismo personaje del que esté hablando. Este es de Marius. Uno de los que sepan de esto, Marius es uno de los personajes más fuertes de las crónicas vampíricas. Las crónicas vampíricas pues marcaron a mi generación, que es la generación de los años 90. Me encantaría, por ejemplo, que la juventud pudiera diferenciar de los nuevos vampiros del siglo XXI, como ese Twilight, a los verdaderos vampiros que eran en los años 90, que eran vampiros con sentimientos humanos, que eran vampiros que sufrían, que eran vampiros que tenían crisis existenciales, pero que no necesariamente brillaban por su piel. ¿Qué otro libro voy a leer próximamente? No lo sé, posiblemente me aviente otro de Anne Rice, y creo que yo los voy a disfrutar, y eso sí se los prometo. Lean, por favor, lean y lean, que es muy divertido. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Gracias por continuar con nosotros, soy Adrián Peña, síganme en Twitter, @Adrián Peña con N en medio. Seguimos transmitiendo para ustedes los pormenores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 29 con invitado de honor Reino Unido. Y pues en más de la información, esta feria también fue el marco de la celebración de la novela más compleja y extensa de Carlos Fuentes. Se trata de Terra Nostra, que cumple 40 años, y en este festejo estuvo encabezado por los escritores Sergio Ramírez, Ignacio Padilla, Jorge Volpi y también su viuda Silvia Lemus. Como una obra de la cual día a día crece su alcance y magnitud a medida que se difunde entre las nuevas generaciones, fue descrita Terra Nostra, recordada en el marco de la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a 40 años de que su autor Carlos Fuentes la publicara. El escritor Ignacio Padilla recordó el momento en que supo de su existencia, relacionándolo con fechas conmemorativas para México y para él. Tenía yo 7 años cuando fue publicada Terra Nostra. Sin embargo, recuerdo muy bien, particularmente una fecha, el 20 de noviembre de ese año, 1975. Lo recuerdo porque ese día la controvertida Revolución Mexicana cumplía 65 años y mi hermano Francisco 9. Otros muchos lo recordarán porque en ese entonces llegó a sus manos la primera edición de Terra Nostra.
y por qué fue justo en esa fecha cuando dejaron morir al general Francisco Franco. Digo que lo dejaron morir porque el vitalicio líder en realidad había muerto desde octubre o aún antes. Por su parte, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez explicó que para él esta novela de Fuentes representa un parteaguas en lo que nombró su primera etapa de escritura mexicana, de 1958 hasta 1975, año en que publicó su más compleja obra, dando un cambio radical en su narración. Porque Terra Nostra, la primera característica que tiene es que se sale del molde latinoamericano, del molde mexicano, y pasa a establecerse en un molde que no vamos a llamar nada más universal, sino que es total. A partir de entonces nosotros veremos cómo Fuentes comienza a perseguir a la literatura, eso que vamos a llamar la totalidad. Su viuda, Silvia Lemus, aprovechó para compartir que el momento en que su compañero de vida empezó a escribir esta novela fundamental de la narrativa hispánica fue cuando le pidió que se casara con él, en 1973, e incluso el título sería diferente. Me comentó que le quería llamar Mare Nostrum, pero que ya Blasco Ibáñez tenía una novela con ese título, y me dijo, ¿qué te parece Terra Nostra? Bueno, él tenía que preguntarme nada, él sabía todo lo que iba a hacer, pero desde luego que el nombre es hasta más fuerte que Mare Nostrum. Con imágenes de Luis Gerardo Hernández, Adrián Peña, C7 Fil. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Aranza Urreta Vizcaya nos presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su más reciente publicación que tiene por título Retratos en Blanco y Negro. Tengo aquí el libro y también tengo aquí a la autora. ¿Cómo está? Bienvenida y buenas noches. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Muy contenta. Bueno, pues vamos iniciando, Aranza, para platicar un poco sobre pues estos relatos, que me gustaría leer un fragmento que aparece en este libro para que la gente pueda tener un contexto, y dice así: lo que quiero contar en este libro tiene su inicio en 1947 y su final en torno al 1960. El elemento fundamental del retrato es mi infancia, pero no es eso lo que quiero contar. Es más, muchas cosas concretas de mi infancia que no voy a contar. Toda una generación de un sistema de educación. Platícame, Aranza, ¿de qué se trata esto? Siempre en un contexto muy concreto. Porque yo creo que cuando eres niña, sobre todo me refiero más ahora igual tenemos más información, pero cuando eres niña tú crees que la vida es como un racimo de uvas, que todos los granos de uvas son parecidos los unos a los otros. Luego te das cuenta de que aparte de las uvas existen las manzanas, las peras y los melones, ¿no? Entonces lo que yo cuento es cómo nos educaron a una generación que estamos entrando en la vejez ya ahora en este momento, en un momento muy concreto y en una ciudad muy concreta y en una situación política que es la dictadura de Franco. ¿Cómo planteas estas anécdotas o estas historias? ¿Son fragmentos? ¿Cómo desarrollas este libro? El libro tiene dos partes. La primera se llama Lo que un notario podría certificar, y ahí aparece el listado de personajes fundamentales, personajes principales, que son mi padre, mi madre y alguno más, personajes secundarios, o sea, hay una descripción del marco en el que eso ocurre. Entonces lo que yo me planteo es que en ese punto, en ese marco, hay una cámara que saca fotos, pero que no están, esas fotos están clasificadas por temas. Hablo de Franco, por supuesto, pero también de la religión, también de la escuela, también de los problemas de la ropa, también del cuerpo, en fin, de cuestiones distintas que afectan a la vida diaria. No es estrictamente político, no hablo solo de Franco. Bien, ¿qué te movió, qué te motivó? Perdón que te tutee, ¿te puedo tutear? Por favor, sí. ¿Qué te movió a escribir esto y sobre todo también a compartir situaciones también muy personales en este libro? No lo había hecho nunca, yo hago sobre todo narrativa. Y evidentemente cualquier narrador utiliza sus propios recuerdos para distribuirlos en un personaje o en otro. Así es. Pero con los recuerdos en crudo no lo había hecho nunca. Por una parte fue que me parece que se dice con demasiada frivolidad
cuando una situación política no nos parece pues aceptable, alguien dice esto es como en tiempos de Franco y la distancia es enorme. Podrá haber situaciones que no nos gusten, pero quien dice eso o no vivió en tiempos de Franco, o lo olvidó, o no se informó lo suficiente. Esta era una de las razones. Otra de las razones es que normalmente las personas de mi edad tienden a pensar que en su niñez, en el pasado, había un paraíso, que todo era mejor en aquel pasado, que habría un lugar en el que si pudieran quisieran volver. Y yo no encontré paraíso ninguno en esa infancia, y eso es otro de los motivos, porque se dice mucho, hay que recuperar los valores perdidos, pero yo me pregunto qué valores. Los valores fundamentales en la sociedad que me educó a mí no merecen ser revividos ni revitalizados. Si pudiéramos hacer un contraste de estos tiempos de los que hablas a nuestro contexto actual, ¿cuál sería tu deducción, tu conclusión? Pues fundamentalmente es que la vida es ahora más libre. Es decir, podemos elegir entre más cosas. La vida en mi infancia estaba terriblemente pautado, todo. Había normas escritas y normas no escritas sobre lo que la largura estricta de la falda, el pelo largo o no largo según la edad en la que tenías. Claro. Y ahora, políticamente, pero también vitalmente, somos más libres, o por lo menos yo lo percibo así. Bien, pues sin duda interesante lo que comentas. Aquí está el libro en mis manos, ya lo presentaste el día de ayer aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué opinión te merece esta fiesta de los libros, la segunda más importante del mundo? Pues precisamente fiesta, porque yo he estado en alguna ocasión, un par de ocasiones en Frankfurt, y claro, la otra es la otra feria. Esa es la número uno. La número uno, y es también enorme. Pero esta es más viva, se percibe más viva, más vida por todos los rincones, y eso me gusta, porque que haya vida en torno a los libros es una cosa como para celebrarla. Bien, pues también celebramos que personalidades como tú estén presentes aquí. Bienvenida a Guadalajara, a México. Esta es su casa, y felicidades por este libro. Gracias, Arantxa Urreta Vizcaira. ¿Lo dije bien? Estupendamente. Muchísimas gracias. Y bien, ahora sí vámonos con nuestra compañera Mabel Anaya, quien platicó con una autora muy particular. Acompáñenme a ver de qué se trata. Iniciando el pasillo G se encuentra la editorial Era, que se distingue por tener literatura contemporánea latinoamericana. Son varias obras que encontramos en este lugar, como es la de Bárbara Jacobs, la dueña del Hotel Po, a quien tengo el gusto de entrevistar en estos momentos. Muchas gracias por la entrevista, Bárbara. Sé que usted anda muy ajetreada porque precisamente ya presentó en el marco de la FIL Guadalajara su libro, ¿verdad? Que se terminó de imprimir en el 2014, y pues aquí ya está vendiéndose en este editorial. Gracias por la entrevista, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes, estoy muy contenta. No es una novela lineal, tradicional, de un planteamiento, un nudo y un desenlace, como son las novelas tradicionales, sino que es una novela, digamos, loca. Bueno, o sea, ¿qué es lo que se está haciendo? También se puede llamar experimental. Participa un poco, como usted señala, de la ficción y la no ficción. Es autobiográfico y es realista. Quizás lo que puede llamar más la atención es que contiene otra novela. Adentro de esta novela hay otra novela, cosa que por otro lado no es nada novedoso. La novela del Quijote de Cervantes, adentro tiene varias otras novelas. ¿Se autodescribe entonces en este texto? Sí, hay bastante. Hay la reconstrucción de la vida de una mujer que es escritora, pero que por publicar el pequeño libro que trae adentro esta novela, se volvió bestseller. Y entonces de repente se vio llena de millones de pesos y dijo, ¿y yo qué hago con todo este dinero? Nunca he tenido costumbre de usar tanto dinero.
Y entonces se le ocurrió recuperar el viejo hotel que había sido de su papá cuando ella era niña. Se desdobla en varios personajes porque lo que ella en la vida real era una persona a la que le costaba mucho trabajo tener amigos, recibirlos en su casa, ser amable, porque como escritora más bien estaba siempre encerrada y despeinada. ¿Era así como una proyección de sí misma, Bárbara? Pues no me haga quedar mal, pero sí. Sí, es una proyección bastante clara de mí misma, pero en la fiesta se desquita, porque invita a mucha gente con la que ha quedado mal en la vida real y los invita a una fiesta de fantasía, pero ahí se desquita. Invitados a la fiesta creo que son como 20 o algo así. Y bueno, casi todos son reales. Lo interesante aquí es que, como usted comenta, Bárbara, el escritor generalmente le gusta tener su pluma y su libreta para hacer sus escritos, ¿no? Novelísticos en este caso. Y esto de dar la palabra no es fácil, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo para que veamos aquí todas las obras, este estante vacío de todas estos libros que tenemos de la dueña del Hotel Po. Ojalá que así sea, con su sonrisa yo creo que nos va a ayudar mucho. Bárbara, pues muchas gracias por estar en esta transmisión de la FIL Guadalajara, un gusto tenerla aquí, y para quienes no la conocen, ella es de ascendencia libanesa, ¿verdad? Y ha obtenido varios premios, como es el Javier Villaurrutia, y en el 2013 el Biblos, precisamente de la comunidad libanesa que le otorgó. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues seguimos en esta transmisión, regresamos. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nombre Rodrigo Ramos Zúñiga, neurocirujano y profesor investigador en neurociencias de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Es para mí un placer poder extender esta invitación para la Feria de los Libros. Los libros representan uno de los elementos históricos más importantes que habla de los pueblos cultos, de los pueblos avanzados y de los pueblos civilizados. La transmisión de la información a través de la palabra ha sido uno de los elementos más fundamentales para no solamente transferir conocimiento, sino también transferir muchas de las expresiones del arte, de la creatividad y de la condición humana. Por ello, cuando existe una posibilidad de acercarse a la Feria de los Libros, es una oportunidad que vale la pena aprovechar. No se tiene en muchos otros sitios esta oportunidad y considero que es una excelente estrategia en todas las edades, en todos los niveles educativos, para acercarse a esta experiencia novedosa. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Continuamos en Elementos, transmitiendo desde Expo Guadalajara, C7 FIL, en la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con invitado de honor Reino Unido. Visítenos en nuestro stand. Estamos en Avenida Ilustradores y calle WM, justo a un costado del stand de la Ciudad de México, y todavía tenemos mucha información porque Verónica Sánchez pudo platicar con la poeta Gabriela Jáuregui, que el día de ayer presentó su primer libro de relatos aquí en esta feria. Es un gusto poder conversar con la escritora, editora y traductora Gabriela Jáuregui, quien se encuentra aquí en Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro en esta edición 29 para presentarnos su primer libro de cuentos. Este se titula La memoria de las cosas y bueno, en este nos va a mostrar todo un universo de seres mágicos, de historias, de relatos que de alguna forma tienen como punto de partida este elemento que es la hospitalidad. Gaby, bienvenida. Recién aterrizada, por cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos, por favor, sobre este mundo que planteas en tu primer libro de cuentos. ¿Cómo es? Bueno, mi idea era crear un mundo que a la vez nos pareciera muy familiar y muy extraño. Es decir, los objetos que aquí presento bajo el ángulo como del Gabinete de Maravillas podrían parecer objetos muy extraños
y a la vez son objetos muy familiares de la vida cotidiana, como aguacates, como ositos de goma, como una pelusa, en fin, cosas con las que nos cruzamos todos los días, pero al como rascarle un poquito y contar la historia, se vuelven extrañas, insólitas, sorprendentes, inquietantes, en fin. Esta es una selección, entiendo, de relatos cortos. Háblame, ¿desde cuándo inicias el proceso de plantear y escribir este libro? Lo empecé hace 5 años más o menos. Es que me tardo, como llevo proyectos en paralelo, entonces a veces me tardo. Ahí van todos avanzando lento, pero seguro. Entonces empecé hace 5 años y lo terminé pues hace, que será 1 año, y pues ya el año pasado pues fue el tiempo que de edición, de preparación del libro y demás. Bien, has escrito poemarios entre otras cosas, pero ¿cómo es para ti? ¿Cómo te experimentaste con este proceso de escribir un libro de cuentos? ¿Te gustó? ¿Cómo fue la experiencia, Gaby? Sí, fue una experiencia de escritura distinta, porque en efecto mi primer libro es un libro de poesía y pues es como empezar a tender un puente un poquito más largo, digamos, o como cambiar del lado del sí, un poco como cambiar el chip del lado del cerebro, pasar de la poesía a la narrativa. Y yo siento que los cuentos son un puente muy, muy útil para hacer eso, porque por su extensión, por la manera en que puedes abstraer ciertas cosas que en una novela es un poco, bueno, al menos a mí me parece un poco más difícil de hacer por el largo aliento que necesitas. Entonces, pues fue un experimento. Las primeras veces que los escribí, de plano sí era como un experimento, y ahora pues ya me siento más cómoda escribiendo narrativa y contenta con los resultados. ¿Estos relatos tienen alguna especie o suerte de secuencia? ¿Cómo están planteados? Entre sí, a mí lo que yo quería lograr era que el lector que quiera leer de principio a fin pudiera tener una lectura agradable, y la lectora que quiera leer las cosas salteadas, como abrir el libro a la mitad a ver qué cae, también pudiera leerlo sin como sentir que se está perdiendo de algo, que necesita entender una estructura más, digamos, macro. Pero el orden es, se divide como los antiguos gabinetes de curiosidades en Animalia, Vegetalia, Mineralia y Artificialia, que eran como, digamos, las órdenes de las cosas que iban coleccionando las personas que tenían estos gabinetes. Entonces va eso, desde cosas de la naturaleza como plantas o animales, o rocas y cosas minerales, y artificial eran todas las cosas como hechas por el hombre, o sea, el arte, o sea, desde una máscara o joyería o una pintura o lo que fuera. Esas eran como las secciones tradicionales que yo utilicé para estructurar, y dentro de ellas pues cada cuento va organizada con ese principio, digamos. Gabriela, ¿quién sería o quiénes serían tus lectores ideales? ¿A quién te gustaría llevar este mensaje? Pues en realidad espero que es un libro para todo tipo de lectores. Me gustaría que, no sé, jóvenes, mujeres pudieran acercarse al libro, igual, no sé, si hay escritores en potencia, pero en realidad espero que es un libro como apto para todo público, no sé, desde adolescentes curiosos hasta abuelitas, con insomnio, no sé. Bien. Presentas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, platícame de eso. Sí, mañana domingo a las 6:30 están cordialmente invitados a la presentación en la FIL. Y ¿quién te estará acompañando presentando? Justo es Mariana H. Va a platicar conmigo acerca del libro, y pues leeremos algún fragmento, en fin. Pues muchísima suerte, muchísimas felicidades por esta etapa que inicias de cierta manera con este género del cuento. Y bueno, preguntarte, aprovechando de este año dual entre Reino Unido y México, ¿cuál sería tu clásico favorito? Inglés.
no sé si se considere clásico, pero para mí es una escritora clásica que se llama Angela Carter, que también publicó Sexto Piso, y ya si se dan una vuelta al stand de Sexto Piso pueden encontrar, ellos publicaron una traducción muy bonita, ilustrada, de sus cuentos. Ella también escribe cuentos, adapta como como cuentos de hada tradicionales y los pervierte, los tuerce, les hace así, los pone de cabeza, y es muy divertida escritora. Es como de los años 70, 80, ella ya murió, pero bueno, es una gran escritora de la literatura inglesa. Pues hay una buena recomendación de quién mejor que de Gabriela Jáuregui. Muchísimas gracias, felicidades y que tu estancia en la ciudad sea la mejor. Gracias a ti y gracias por la invitación. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Jalisco. Pues acaba de presentar el libro, ¿no? Justo hoy lo presentó, Vero. Así es, hoy a las 6:30 de la tarde pues estuvo presente Gabriela Jáuregui con esto, como ya escucharon, su primer libro de cuentos. Interesante, ¿no? Y estamos llegando al final de Elementos, pero que no se pierdan mañana nuestros dos programas a las 11 de la mañana y 8 de la noche, porque tenemos invitados muy interesantes. Va a estar Sara Sefcovic, José Ramón Ruiz Sánchez y Aurora Orquestra, que son los que se presentan el día de mañana en el Foro Phil. Pero además de esto, yo creo que, sin menospreciar a los demás, pero yo creo que es el fuerte, Jorge Volpi, que aquí en la Feria Internacional del Libro presenta una ópera que se llama Cuatro Corridos y está basada en la trata de blancas. Interesantísimo. Recordarles también que el acceso al público en general a partir de mañana es a las 5 de la tarde, ya que durante la mañana pues es el acceso solamente para profesionales. Así lunes, que martes y miércoles, ¿verdad? Va a ser de lunes este hasta el miércoles, así es. Este horario, recuerde, a partir de las 5 de la tarde, véngase acá a Expo Guadalajara a disfrutar de estos días maravillosos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se reúnen todos los profesionales, autores, por supuesto, y también los lectores, fanáticos y demás. Esta feria es para todos. Así es, Vero, y no nos hemos promocionado, hay que dar nuestra cuenta de Twitter para que nos estén tuiteando durante los programas, ¿no? @Vero Sánchez_C7. @Adrián Peña con N en medio, ya sé. @Vero Sánchez_TV, perdón. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana con más de Elementos y más de los pormenores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Soy Adrián Peña. Yo soy Verónica Sánchez, muchas gracias y muy buenas noches, hasta mañana.